Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 3 de febrero del 2021. Continuando con nuestra serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Doctrinas de Error. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es un gozo poder contar con su presencia y este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Señor, lo invitamos a que sea disponiendo su corazón para que sea un tiempo especial dedicado para nuestro Señor. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 63, titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por permitirnos estar juntos en esta noche, en este tiempo especial de meditación de tu palabra en el estudio bíblico. Gracias te damos por ello y te pedimos que seas acompañándonos como el principal invitado en este tiempo, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través del mensaje de tu palabra y cada alabanza, cada parte del mismo sea una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y digamos juntos en esta noche que Jesús es nuestro Rey soberano. Himno 266. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor
a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y queremos anunciar a todos mis hermanos, Dios mediante este domingo 7 de febrero, nuestro servicio dominical será únicamente a través de transmisión vía internet en nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana. Así que mis hermanos, únicamente para este domingo 7 de febrero tendremos nuestro culto dominical a través de transmisión en nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana. Y Dios mediante, el domingo 14 de febrero celebraremos la Santa Cena. Les invito a entonar juntos el himno número 44, titulado Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedabas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedabas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Doctrinas de Error. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Queridos hermanos, quiero recordarles que este día, domingo 7 de febrero, nuestra actividad en la iglesia va a ser reemplazada por el culto virtual. Nosotros tendremos el culto dominical por la plataforma YouTube, queridos hermanos, por motivos de las elecciones. El domingo 14 de febrero reanudaremos nuestras actividades en el templo con la celebración de la Santa Cena. Así que les ruego tener pendiente esto. Seguimos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en esta ocasión comenzaremos con el capítulo 4 que tiene que ver con la proliferación de doctrinas de error en los días de Timoteo, allí en el siglo I, y una de las preocupaciones manifiestas por el apóstol Pablo en su carácter pastoral para con Timoteo es el peligro que estas doctrinas representaban para la iglesia naciente. Esto es semejante a el cuidado que se tiene de los neonatos. Siempre se procura que haya un ambiente esterilizado para evitar que las bacterias que hay en el ambiente o que están en las personas mayores puedan infectar a los pequeños. Asimismo, una iglesia naciente debía ser prevenida acerca
de la presencia de doctrinas de error, doctrinas de engaño. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pablo define estas doctrinas de error y su procedencia, de tal forma que quede claro para nosotros este principio del cuidado doctrinal que debemos nosotros tener con la iglesia y con respecto a lo que nosotros oímos. Dice la Escritura: pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro y es nuestro guiador hacia toda verdad, como lo menciona el apóstol San Juan. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos negarán la fe, escuchando, fíjese usted, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia nos habla claramente de la actividad del enemigo en torno a la iglesia. Esto no es cosa nueva porque la Escritura nos advierte a nosotros lo que hace el enemigo para alterar el orden y la paz de la iglesia. Abra su Biblia un momento en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, entre las advertencias que encontramos nosotros en la Escritura, encontramos esto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las tareas del enemigo de nuestras almas es cegar el entendimiento de las personas para que el evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo no resplandezca en sus corazones y se mantengan en el error, se mantengan en las tinieblas y así no puedan conocer la luz del evangelio. El enemigo jamás se queda con los brazos cruzados al saber que una persona viene a los pies de Cristo y siempre procurará que la iglesia del Señor sea seducida por doctrinas de engaño, de error, de tal manera que hayan cosas dentro de la iglesia como andar encubiertamente en cierto tipo de actividades que no son transparentes y no son lícitas. Esto debe llamar nuestra atención para poder identificar si el lugar donde estamos nosotros está predicando verdaderamente la doctrina del Señor, donde no haya doctrinas de secretismos y de silencios respecto a actividades que realiza la iglesia. Por otro lado, denuncia el apóstol Pablo aquí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Era una novedad que estaba dándose en el siglo I en la iglesia de Corinto. Y no es maravilla, fíjense ustedes, porque el mismo Satanás, que ha puesto un velo sobre los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, vemos nosotros que en el siglo I, al igual que en nuestro tiempo, proliferaban falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que llevaban novedad de doctrina por donde quiera que iban, siempre apuntando hacia la iglesia de Cristo para sembrar confusión, para sembrar error, para que los creyentes empiecen a discutir entre ellos, para que los creyentes pierdan el tiempo en cosas que no son provechosas y el enemigo gane terreno entre ellos. Por eso dice aquí, algunos apostatarán de la fe, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, el origen de estas doctrinas de error es en el mismísimo infierno. Satanás, vestido de ángel de luz,
sembrando doctrinas de engaño y de error en la iglesia. Por eso es difícil para algunos poder identificar las doctrinas de error, porque es el mismo enemigo vestido, disfrazado de ángel de luz, con acciones piadosas, entre comillas, con búsquedas de Dios que entran en un plano de misticismo que no tiene nada que ver con la pureza de la doctrina, y con supuestas sensaciones y experiencias estáticas que simulan una especie de madurez espiritual, de niveles espirituales, tal cual como se mencionan en algunos movimientos como la masonería, donde se habla de crecer en ciertos niveles. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pablo denuncia que muchas de estas doctrinas vienen de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y aquí empieza a describir algunas cosas que ustedes podrán identificar. Primero, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Sobre esto tenemos mucho material en abundancia en las Sagradas Escrituras respecto a la pureza del matrimonio, a lo bueno del matrimonio. Por ejemplo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2, versículo 18, empieza diciendo la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acabamos de leer la institución del matrimonio establecido por Dios. Y la Biblia dice en Hebreos que el matrimonio es honroso en todos. Y por otro lado, el apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, exhorta que los que no tienen el don de continencia, pues se casen. Así que el matrimonio no es nada malo. Dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego nos habla extensamente sobre los comportamientos que establece la palabra del Señor dentro del matrimonio. Versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El matrimonio no es malo, el matrimonio es bueno. Pero hombres perversos, impulsados e inspirados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, durante muchos siglos han prohibido que los hombres se casen. Y de manera especial aquellos que supuestamente sirven a Dios no deberían casarse. Queridos hermanos, eso es totalmente errado, porque como leíamos en el capítulo 3, los obispos, los que cuidan la grey de Dios, deben ser maridos de una sola mujer. Fíjese usted, eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Lo contrario, prohibir casamiento, bueno, es algo que procede de espíritus engañadores. En segundo lugar, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno,
Dios creó todas las cosas en pureza, en santidad, y le dijo al hombre, le permitió al hombre que estando allí en el huerto del Edén, comiera de lo que él le permitía sembrar y también de los animales que había en el campo en aquel entonces. He escuchado varias veces a algunas personas decir que no debemos comer las cosas que en el Antiguo Testamento se consideraban inmundas. Hay que tener cuidado con una mala interpretación de lo que la palabra del Señor enseña, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Miren ustedes, en el Antiguo Testamento al pueblo judío, por un principio de distinción, se le prohibía comer animales inmundos, entre esos la rata. Eran animales inmundos también los reptiles. Hay personas que comen iguanas y cosas por el estilo. Hay que entender, hermanos queridos, que eso fue para el pueblo judío, que nosotros no somos judíos y que por esa razón esto no aplica para nosotros, por una parte. Por otra parte, la salvación del creyente jamás puede depender de lo que éste coma o deje de comer. Y quisiera conversar con ustedes a la luz de la palabra del Señor de algunas aclaraciones que hace el Señor Jesucristo y luego el apóstol Pablo respecto a este tema. El Señor Jesucristo fue cuestionado porque sus discípulos no se lavaban las manos al comer el pan. Leamos esto. Mateo capítulo 15 versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? El Señor Jesucristo hace una aclaración a todas estas cosas en el orden espiritual de las intenciones del corazón del hombre. Hace una aclaración acerca de qué es más importante, si una tradición o el mandamiento de los hombres o el mandamiento de Dios. Y luego explica esto, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y cuando le explica a Pedro, porque Pedro pide una explicación en el versículo 15, el Señor le dice en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿No entendéis que, dice el versículo 17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Con respecto a las cosas que nosotros comemos, queridos hermanos, ese es el orden que Dios establece. Lo que entra por la boca sale por la letrina. Entonces, eso no tiene un impacto espiritual ni para crecimiento ni para decrecimiento. Queridos hermanos, hay que tener cuidado. El comer o dejar de comer tales comidas no es lo que nos acerca a Dios, ni tampoco, queridos hermanos, lo que nos puede llevar al cielo. Sabemos muy bien que la salvación no depende de lo que comamos o de lo que hagamos, sino de la fe que depositamos sobre el Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Por otra parte, el apóstol Pablo explica aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, respecto a lo que se come. Dice el versículo 25 en adelante: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué? Porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de lo que podemos o no podemos comer, seamos realistas. En primer lugar,
Comer en desmedida, por supuesto que es malo para la salud del hombre. Comer cierto tipo de animales puede hacer que nuestros lípidos crezcan, que nuestra glucosa en la sangre se eleve, etcétera, etcétera. Pero si alguien me dice que por comer chancho, que por comer camarón o por comer cangrejo yo estoy pecando contra Dios, hermanos, lo rechazamos rotundamente en el nombre del Señor, porque entendemos bien, en primer lugar, que esto fue establecido para los judíos, no para los gentiles. Y es más, en el libro de los Hechos se nos dice que el apóstol Pedro, habiendo estado en ayuno, tuvo un éxtasis en el cual vio una visión. Tuvo una visión. En esa visión, él ve un lienzo descender del cielo lleno de animales que él sabía que ante la ley judía eran inmundos. Y escucha una voz de la divina providencia diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: yo no he comido jamás cosa inmunda. Y la respuesta es: no llames tú inmundo a lo que Dios ha santificado. El mensaje para Pedro tenía que ver con la realidad de que los gentiles también alcanzaban la gracia salvadora de Dios. Pero también nos deja en claro, queridos hermanos, que nosotros los gentiles que hemos alcanzado la gracia de nuestro Señor y Salvador, no tenemos por qué guardar los rudimentos de la ley como se nos enseña claramente en Colosenses capítulo 2. Más bien, si queremos participar de los alimentos, debemos hacerlo con acción de gracias, dando gracias a Dios por los alimentos que Él nos da. Pero, hermanos queridos, ha habido personas que han torcido la Escritura a lo largo de los años, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios creó, escuche, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, a mí me sirven un plato de comida y lo que yo hago es, en primer lugar, no preguntar nada por motivos de conciencia y sencillamente cerrar mis ojos y dar gracias a Dios por la provisión que Él hace para el sustento de mi cuerpo. Ahora, en nuestro medio hay muchas de estas personas que traen este tipo de enseñanzas y pretenden seducir con palabras de error, pretenden seducir con una especie de mistura, una mezcla entre la gracia, la piedad y la sutileza del engaño, pretendiendo decir que nosotros los creyentes no deberíamos casarnos si servimos a Dios, que los creyentes no deberían comer este tipo de alimentos si dicen que son salvos. Queridos hermanos, jamás caigamos en esa pretensión de esclavizarnos a rudimentos y a mandamientos que los gentiles no hemos recibido de parte del Señor. Más bien, hay una advertencia de parte del apóstol San Juan en la segunda carta de San Juan, versículos 9 al 11. Segunda carta de Juan, versículos 9 al 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Fíjese, los anteriores de que hemos hablado en primera carta a Timoteo 4 del 1 al 5, son algunos que se han extraviado, han apostatado de la fe enseñando doctrinas de error. Dice aquí: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Escuche bien, no tiene a Dios. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, si alguno viene a vosotros, toca la puerta de su casa y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Miren, hermanos, he escuchado desde hace muchos años a personas decir: yo en mi casa recibo a cualquiera que habla de Dios. Y lo dicen con una firmeza impresionante.
Y por supuesto es una afirmación dentro de un espíritu de engaño y de error. Porque hermanos, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la Escritura. Por esa razón algunos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagro, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor dirá, no los conozco. Así que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Usted no debe recibirlos en casa. No puede recibirlos en casa ni para contender ni para recibir la doctrina que ellos traen. He escuchado a algunos creyentes, créanme, en un tono de inmadurez decir, no es que yo los voy a convencer. Mire, la Biblia no dice que intente convencerlos. Aquí está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba en casa, ni le diga bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa con sus malas obras. Participa con sus malas obras. Por otro lado, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, hace también esa advertencia de tener cuidado respecto a estas doctrinas de error, estas doctrinas de engaño. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ese es el tema. En nuestros días hay propuestas diversas de hacer evangelio, desde la tónica de el socialismo, desde la tónica del capitalismo, y ahora resulta que el evangelio se ha transformado en algo, por ejemplo, un evangelio para ricos, un evangelio para pobres, un evangelio para presos, un evangelio para las culturas urbanas, cuando el que murió en la cruz es uno solo y la predicación es una sola. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, debe negarse a sí mismo y a todas esas influencias de este mundo. Por ejemplo, si es una persona que estaba inmersa en esas formas de culturas urbanas, debe dejar eso. Debe dejar eso y volverse al Señor con todo su corazón. Es interesante que hay iglesias para ricos donde nunca predican sobre el joven rico y el Señor Jesucristo. Hay iglesias supuestamente para pobres donde se predica una especie de evangelio de resentimiento social. Hermanos, todas esas cosas están mal. Hay un solo evangelio. El evangelio que nos habla de Cristo muriendo en la cruz por todos los pecadores. Ese evangelio que genera una transformación del pensamiento, de las emociones y de la voluntad, porque es un evangelio que liberta al hombre del pecado y de la muerte. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche bien, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué razón? Porque una forma variable de evangelio, del evangelio, que añada o que quite cosas a la gracia sublime del Señor, es un evangelio que conduce al error y que conduce a la muerte. Por tanto, debe ser desechado con firmeza. Y hermanos, hay que tener cuidado porque esto actúa con mucha sutileza. El apóstol Pablo advierte en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Toda forma de filosofía que se añada al evangelio de Cristo debe ser desechada, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo le recomiendo que lea todo el capítulo 2 para que usted se dé cuenta de las cosas que estaban amenazando la pureza doctrinal de la iglesia en el siglo I. Pero hoy en día también estas cosas han entrado en la iglesia del Señor. Y por ejemplo, yo he escuchado
de iglesias que han incursionado en una forma de filosofía más cristianismo. En otras palabras, si esto que dice la palabra de Dios a mí me parece muy duro, bueno, vamos a razonarlo, vamos a reflexionarlo, y resulta que si esto no es competente o pertinente a las necesidades de una sociedad contemporánea demandante de lógica, de razón, de explicaciones satisfactorias a la luz del razonamiento humano, entonces vamos a filosofarlas. Por ejemplo, ya no prediquemos en contra de la fornicación porque se ha aceptado la unión de hecho. Así que debemos socializar este tema de la siguiente manera. Creo que una persona puede bautizarse aunque vive en fornicación. Hermanos, eso no enseña la Biblia. No importa si las leyes refrendan el pecado, la palabra de Dios condena estas acciones. Pero como queremos ser políticamente correctos, empezamos a predicar un evangelio diferente que es moldeable y que se adapta a todo este tipo de exigencias contemporáneas. Un evangelio que propone también ideologías conforme a las de este mundo. Queridos hermanos, hay que tener los ojos bien abiertos. Y se han introducido en la iglesia una serie de enseñanzas manipuladoras, como por ejemplo los famosos encuentros que no son originarios del quehacer evangélico. Es interesante investigar el tema, pero queridos hermanos, estas cosas son peligrosas porque buscan manipular a las personas. Y sé de algunas iglesias, queridos hermanos, que si usted no hace el encuentro, usted no puede servir en esa iglesia, porque usted está incompleto. Hermanos, el único encuentro valedero y satisfactorio es el encuentro que el creyente tiene con Cristo Jesús. Cuando siendo pecador se vuelve a Jesucristo totalmente convicto de su pecado, anhelando la redención de su alma, confesando por fe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ese es el encuentro, el único encuentro que transforma, que cambia y que salva la vida del hombre. No hay más encuentros, hermanos. Ese es el encuentro con Dios cuando usted recibió a Cristo como su Salvador. Si alguien viene y después de un tiempo le dice, no, es que tú necesitas hacer un encuentro para esto o aquello, créame, están buscando manipular su vida. Así que este tipo de doctrinas de engaño y de error se han introducido en la iglesia, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, por medio de doctrinas de demonios, de engaño, y han causado muchísimo daño, queridos hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, preocupado por todas estas cosas, los evangelios diferentes, las doctrinas de demonios, la influencia de espíritus engañadores en la enseñanza del siglo I, le escribe solemnemente a Timoteo que tenga cuidado con todas estas cosas, que no ceda terreno ante estas doctrinas de error, de engaño. Y hermanos queridos, esa exhortación suena extremadamente fuerte en nuestros días. Veía hace algunos días atrás una mujer que se hace llamar a sí misma el Cristo aquí en la tierra. Y hermanos, créanme, tiene seguidores. Es alarmante lo que está pasando allá afuera. Y hermanos, la actitud que debe tener la iglesia no es una actitud de relativos, sino de absolutos. Y cuando hablo de absolutos, hablo del evangelio, de la doctrina, del Señor Jesucristo. No de actitudes endebles frente a la presencia de doctrinas de engaños que proponen por medio del misticismo, de lo mágico, de lo oculto, seducir la mente de los ingenuos. Apartémonos de todo ese tipo de enseñanzas que hacen creer que nos falta algo cuando la palabra del Señor nos dice que en Cristo Jesús estamos completos. ¿Y qué podemos nosotros hacer al respecto? Queridos hermanos, quien conoce la verdad tiene la capacidad de distinguir el error. Quien conoce la verdad está fortalecido en mente, en espíritu y en su corazón contra todas estas cosas. Y es capaz de poder denunciarlas y rechazarlas severamente, sabiendo que son doctrinas que no vienen de parte del Señor, sino de espíritus engañadores.
Dios guarde nuestra iglesia, Dios guarde su iglesia de todas estas formas de engaños, de tal manera que nosotros podamos avanzar con paso firme en la palabra de Cristo, en medio de la presencia de doctrinas que promueven un estilo de cristianismo totalmente impío, permeable por las vanidades de este mundo y con propuestas que buscan halagar el corazón del hombre y no el corazón de Dios. Queridos hermanos, mantengámonos firmes en la palabra, en la enseñanza de su palabra, de la palabra del Señor, y seamos fieles, como dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a entonar juntos para nuestro Señor el himno número 173. Digamos, oh yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozar en la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de estudio bíblico. Seguimos nosotros leyendo y estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Leamos los versículos que van a continuación, de tal manera que podamos estar preparados para nuestro próximo estudio bíblico. Vamos a orar para despedirnos, no sin antes desearles que Dios los bendiga y que tengan una maravillosa noche. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por estar con nosotros, por acompañarnos, y frente a la presencia de doctrinas de engaño y de error, te ruego con todo mi corazón que tú preserves la sanidad doctrinal de tu iglesia, del Templo Evangélico Alianza, que nuestra fe esté fundamentada en tu palabra, que nuestro quehacer como iglesia esté fundamentado en tu palabra, que podamos nosotros descubrir que en Cristo Jesús estamos completos, que en Cristo Jesús tenemos toda la autoridad y el poder que necesitamos, porque tu Santo Espíritu vive y actúa en nosotros. Guárdanos, Señor, y al caer la noche rogamos en el nombre de Cristo, guárdanos en tus preciosas manos, y que nuestro reposo sea placentero contigo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.